el bombardeo con bombas lacrimógenas, inclusive cerca de las iglesias, cerca de centros de salud, dentro de centros comerciales, atacando a personas que no tenían nada que ver con las manifestaciones, es algo absolutamente intolerable y que debe ser rechazado por todos los venezolanos. Y hacemos un llamado al gobierno nacional para que cese esa represión. Las manifestaciones deben permitirse y no deben ser reprimidas, pues por supuesto deben ser controladas para que no haya violencia. Y repito, nosotros rechazamos la violencia, venga de donde venga, pero esa represión debe cesar de inmediato. Ayer vimos también cómo el pueblo de San Félix rechazaba la presencia del presidente de la República en su tierra. ¿Cómo es visto por ustedes? De hecho, no, espérate un momentico, a ver, ¿cómo es la cosa? El día de ayer vimos como el pueblo de San Félix lanzaba objetos contundentes al presidente de la República. ¿Cómo es visto por la iglesia este tipo de acciones? Bueno, en primer lugar, yo rechazo ese tipo de ataques al presidente de la República. Como hemos dicho, rechazamos todo tipo de violencia. Ahora, eso debe llevar a llamar a la reflexión al ciudadano presidente y a los que lo aconsejan para que cambie el rumbo que lleva su gobierno, para que descarte el presidente de la República y los que lo acompañan la voluntad de instalar en Venezuela una dictadura socialista comunista. El presidente de la República debe descartar absolutamente el propósito de instaurar en Venezuela una dictadura comunista. Y eso es precisamente lo que el pueblo está rechazando y en ese sentido él debe reflexionar a raíz de los hechos de ayer. El presidente también de la necesidad de entablar una lucha espiritual para salir de la crisis. ¿De qué se trata? Repite. Que se habla también de la necesidad de avanzar en una lucha espiritual para salir de la crisis. ¿De qué se trata esa lucha espiritual? ¿Cómo se le dice a los venezolanos de qué se trata? La lucha espiritual, nosotros tenemos que luchar contra todas nuestras pasiones, contra la codicia, la gente que se quiere hacer billonaria robándole a la nación. Hay 20.000 millones de dólares que desaparecieron en el año 2012 y 2013 con negociados de Cadivi. Bueno, esa codicia, ese robo le ha hecho un daño terrible a la nación. Y por supuesto las pasiones, el relajo afectivo sexual, la ira, la ambición, el odio, todo eso debemos descartarlo. Tenemos que combatir contra el mal dentro de nosotros mismos. Tenemos que acercarnos a Dios para poder luchar y para poder vencer todas esas fuerzas del mal que están actualmente haciéndonos tanto daño a cada uno de nosotros. El presidente decía justamente que se encontraba ansioso esperando el momento de elecciones regionales pautadas para este año según el Consejo Nacional Electoral. Su opinión al respecto, ¿cree que son necesarias cuanto antes estas elecciones? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral está en mora con el país porque esas elecciones deberían haberse realizado el año pasado y hasta hace poco hasta el mismo presidente decía que no iba a haber elecciones. De manera que tienen que darse esas elecciones y las elecciones para alcaldes también y tienen que darse todas las elecciones que sean necesarias para resolver los graves conflictos políticos que tenemos actualmente en Venezuela. Vemos afuera arengas políticas a favor de un partido, vemos afuera arengas políticas, gritando arengas políticas. Ayer la oposición pedía protestar en las iglesias. ¿Se está metiendo la política en las iglesias en esta Semana Santa? No, no se está metiendo la política en las iglesias. Nosotros no podemos politizar los actos religiosos. Yo personalmente combato cualquier tipo de politización de los actos religiosos y no estamos politizando y precisamente una de las cosas que yo voy a hacer es un llamado para que no se politice ni las misas del Nazareno ni la procesión del Nazareno que se va a realizar tanto en Santa Teresa como en otras iglesias del Recientemente la canciller se reunió con el nuncio apostólico. ¿Según tiene conclusión de esta reunión? ¿Por qué se reunieron? No tengo información. Yo supongo que ha sido precisamente por la situación política que está viviendo Venezuela y para informar al señor nuncio al respecto. Se ha cambiado la hora y Cardenal, la presencia de los mediadores, para la presencia de los mediadores aquí en el país para tratar de buscar una solución a este conflicto. ¿En qué quedan? ¿Cómo quedan en estos momentos los mediadores internacionales frente a esta situación, esta coyuntura que vive el país? Yo creo que
debe darse una nueva etapa en cuanto a negociaciones y a encuentros entre el gobierno nacional y la oposición. El diálogo que se realizó en octubre y noviembre fracasó. Hay que buscar otro tipo de encuentros y de negociaciones para resolver los problemas del país. ¿Usted cómo evalúa la gestión del Vaticano en ese sentido, ¿Cómo? cardenal? La gestión del Vaticano en ese sentido. La gestión del Vaticano ha sido estupenda, porque precisamente ha sido ayudar al entendimiento, a la búsqueda de soluciones. El diálogo fracasó porque el gobierno no quiso implementar los acuerdos a los que había llegado